Muy buenas tardes, es un gusto recibirle una vez más en su casa, Telediario al Mediodía, donde se informa de lo más importante que ocurre. En 60 minutos conocerá el panorama que se vive en Guatemala y el mundo entero. Acompáñenos, empezamos con los titulares. Localizan restos humanos mutilados abandonados en la vía pública. OMS recomienda a Guatemala aumentar el número de pruebas diarias de COVID-19. Expertos recomiendan invertir y ahorrar bonificación 14. El departamento de Guatemala reúne a más de 12,000 infectados de la cifra total de casos confirmados. Migrantes deportados sin coronavirus fueron egresados de albergue temporal. En internacionales, en 6 meses de pandemia, va 500,000 de muertes asociadas al COVID-19. Comenzamos con la información. Según datos de Provial, en los últimos 3 meses se han registrado más de 300 accidentes automovilísticos en las principales rutas de nuestro país y la mayoría de ellos han dejado saldos mortales. El exceso de velocidad es uno de los factores claves para que se den los accidentes de tránsito. Por esta razón nosotros hemos platicado con Juan Carlos Aquino, vocero de Provial, quien nos brinda más detalles acerca de los 300 incidentes que se han dado durante esta emergencia y de los cuales lamentablemente más de 30 personas han perdido la vida. Provial del Ministerio de Comunicaciones durante la emergencia sanitaria que comprende el 22 de marzo a la fecha ha atendido un total de 318 percances viales que lamentablemente han dejado cifras como 103 personas heridas y 39 personas fallecidas. Anoche se dio un hecho de tránsito a la altura del kilómetro 171. Se trató de la colisión de 2 vehículos del transporte pesado que dejó a una persona fallecida y generó bastante congestionamiento en el sector. Es importante mencionar que una de las carreteras que más percances viales ha aportado es la ruta al Atlántico, la CA9 Norte, seguida por la ruta CA9 Sur o ruta al Pacífico y la CA2 Occidente, ruta que va del área de Escuintla hacia Cocales y Coatepeque. Nosotros seguimos trabajando para brindar seguridad vial, mantenemos puestos de control en las diferentes carreteras del país, pero necesitamos que las personas por favor extremen sus medidas de precaución porque en condiciones de lluvia también se han dado percances viales. Para más información también se pueden comunicar al 1520 de Provial. Es muy importante que usted las tome en cuenta, ya que de esta forma puede evitar estos incidentes. Ya nos comentaba Juan Carlos que la ruta en donde más ocurren es la ruta al Atlántico y por esta razón a usted se le recomienda tomar sus medidas de precaución y de esta forma no exceder los límites de velocidad. Buenas tardes, continuamos con información y es que un buen número de migrantes que permanecían en el albergue en la zona 13 fueron dados de alta. Nos encontramos a las afueras del albergue Ramiro de León Carpio, ubicado en la zona 13, en donde en este momento pues se está dando egreso a un buen número de migrantes que se encontraban albergados en este punto, en la séptima avenida 6-31, zona 13. Y es que luego de realizar los hisopados correspondientes, pues se está realizando el proceso de traslado hacia sus lugares de origen. Y es que en el albergue, pues distintas autoridades, tanto de migración y de otras de salud que participan en el proceso, pues han completado todos los trámites correspondientes para darle los egresos. Y es que varios buses se han coordinado para hacer el traslado correspondiente hacia su lugar de origen. Hacia el fondo, cada uno de ellos pues está recibiendo el certificado de alta médica en donde se establece que están libres de COVID-19. He de señalar que en su retorno a suelo nacional, tanto por vía terrestre como aérea, pues se les realizó o practicó un hisopado correspondiente. El último reporte de migración señalaba que 135 personas estaban siendo atendidas en este albergue, correspondiente a los ingresados por vía terrestre del 20 de junio, junto con los ingresados por vía aérea del 22 de junio. Se está a la expectativa de los datos oficiales de cuánto fue el número total de egresos y también cuántos todavía permanecerán en este albergue. Esto es lo que se está viviendo, compañeros, acá a las afueras del albergue
Ramiro de León Carpio de la zona 13, en donde se están realizando los procesos, en este caso de retiro. Varios de ellos, pues en su mayoría de Occidente, serán trasladados hacia su lugar de origen. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a Guatemala masificar las pruebas de COVID-19 para poder identificar nuevos casos. Todas las semanas, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud realizan una conferencia de prensa para dar a conocer el avance del COVID-19 en el mundo y los trabajos enfocados en la prevención que realizan los países. En esta oportunidad se refirió a Guatemala. Guatemala está enfrentando una situación de incremento de casos. Pero el seguimiento que se está realizando, de acuerdo a los últimos ajustes, está en el buen camino. Y entendemos que la cantidad de pruebas que se están incrementando también están llegando a los niveles que se requieren. Sin embargo, se requiere información muy rápida del resultado de esas pruebas y utilizar esos resultados para poder hacer los ajustes tanto en la prestación de los servicios de salud, como también en ajustar las medidas de salud pública. Entonces, en ese sentido, es necesario vigilar los lugares donde están presentándose los casos nuevos y poder darles inmediatamente, ¿no?, aislar a los pacientes confirmados, hacer la cuarentena de los casos de contactos y también hacer el seguimiento a información pública para que el público tome las medidas adecuadas y que por tanto disminuya la transmisión. Creo que solo en conjunto se va a poder resolver el problema en Guatemala. Respecto a la recomendación de las organizaciones, el Ministerio de Salud indicó que se está trabajando en aumentar el número de pruebas realizadas en Guatemala. Solo el pasado lunes fueron 805, pero buscan realizar hasta 5.000 por día. Y ahora nos vamos hasta Antigua Guatemala porque el Hospital Pedro de Betancur ha indicado que debido a la emergencia que se está viviendo con el COVID-19, en un comunicado publicado en las redes sociales informa que ante esta emergencia sanitaria que está atravesando también el departamento de Zacatepeques a causa de la pandemia, pues han decidido habilitar el tercer nivel del edificio para la atención de pacientes positivos con COVID-19. El área cumplirá con los protocolos de atención para no poner en riesgo la salud de las personas que ingresan por otras y del personal que labora en el hospital. La medida fue tomada para continuar brindando la atención médica a los que necesiten y sobre todo para evitar el colapso hospitalario. Zacatepeques es uno de los 4 departamentos donde las medidas para evitar la propagación del virus son más fuertes. Grandes y pequeños, sin discriminar edad, todos nos hemos visto afectados de alguna manera por esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus, por lo cual es importante, según expertos, verificar la salud mental de las personas. La salud mental de una gran mayoría de personas a nivel mundial continúa viéndose afectada por el impacto de la pandemia del COVID-19. Los guatemaltecos no son la excepción. Es por ello que representantes de la Organización Mundial de la Salud instan a los países de la región a no descuidar el tema de salud mental, que en estos tiempos es más fundamental. La angustia, la depresión, la ansiedad, la tristeza o la cólera son algunos síntomas que se están reflejando aún más. Esto debido a las medidas de confinamiento adoptadas para frenar el avance de la enfermedad. Sin embargo, a criterio de la Organización Mundial de la Salud, los distintos gobiernos deben brindar programas urgentes de atención para frenar desequilibrios en la salud mental que lleven a sus ciudadanos a tomar una fatal decisión o bien que generen situaciones que puedan afectar a otras personas por el llamado efecto dominó. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OMS, señaló que es necesario trabajar en servicios de consejería para no descuidar a la población. Los niños están siendo los más afectados, según los especialistas, debido a que pasan mucho tiempo en casa. Cada niño tiene su propia manera de expresar sus emociones. Es por ello que necesitan padres en óptimas condiciones para poder ayudarles a llevar mejor la situación. De la
pausa y cuando regresemos le hablaremos de un macabro hallazgo en el centro histórico. Restos humanos mutilados fueron localizados. Quédese con nosotros, conozca los detalles en breve. Ya regresamos. Continuamos con más información y para saber si usted puede o no circular en los días, debe prestarle atención a la fecha y a su número de placa. Y les damos alguna información adicional. La circulación vehicular por número de placa continúa vigente, según la disposición presidencial, la cual entró en vigencia el 29 de junio y finalizaría el próximo 12 de julio. Hoy, siendo fecha cuyo número es par, es decir, 30 de junio, las placas que pueden circular son aquellas cuya numeración finalice en número par. Mañana iniciamos mes y las placas que podrán circular siendo 1 de julio serán las que finalicen en número impar. Así que la forma más fácil de saber cuándo puede circular usted con su vehículo es sabiendo la fecha. Es importante saber que los vehículos de prensa, seguridad, salud, alimentos, entre otros, podrán circular todos los días portando una constancia del lugar en el que laboran, carnet de los que van a bordo y el respectivo permiso emitido por el Ministerio de Economía. Para velar que se cumpla el mandato presidencial en cuanto a la circulación de vehículos por número de placa, los operativos continuarán en distintos puntos del país. Definitivamente cada día se incrementan los casos de coronavirus en nuestro país. En el organismo judicial se dio a conocer la información de 7 nuevos casos y aquí le explicamos en qué sedes fueron ubicados. Así es, compañeros y televidentes, y es que ubicados en el Palacio de Justicia del organismo judicial es importante destacar que los casos de COVID-19 continúan registrándose. En este caso se indica de que para este día son 7 nuevos casos que se han dado, 3 son del Palacio de Justicia, 1 del Centro de Justicia Laboral, 1 del Centro de Justicia de Misco, y también hay 2 casos en los departamentos. Uno de ellos es en Barberena, Santa Rosa, y el otro en el departamento de Jutiapa, siempre al organismo judicial. De tal manera es importante entonces señalar que son 67 casos positivos que se han dado en el organismo judicial a nivel nacional y también se han recuperado 6 personas, más de 150 trabajadores que tuvieron contacto con las personas que han dado positivos se encuentran en cuarentena, según lo informado también por este organismo, y de tal cuenta se señala de que se continúa con la dotación de insumos para que los trabajadores cumplan con las reglas sanitarias en sus lugares de trabajo. Así también es importante destacar que las acciones de desinfección continúan realizándose propiamente también en estos lugares en donde se han dado los casos nuevos de COVID-19. Y recuerde que en los próximos días estarán recibiendo los guatemaltecos el bono 14, pero es importante saber cómo invertirlo bien. La economía es uno de los aspectos impactados y que se encuentra en crisis por la pandemia del COVID-19 en el mundo. Miles de familias atraviesan una situación complicada y en Guatemala esperan con ansias el pago del bono 14 para aliviar las presiones económicas. Para ello es indispensable administrar este extra de forma correcta. Para ello es importante también analizar primero los ingresos y egresos económicos del hogar, tanto personales como familiares, para ir identificando los gastos y los ingresos. Si estos han disminuido, es necesario poder identificar si los gastos están incurriendo a crecer y si están orientados en algunos gastos pequeños como los gastos de hormiga. Esto quiere decir que son gastos que no se tienen tan bien previstos, que son suscripciones automáticas, por ejemplo, y que no tenemos un control de ellos.
El siguiente paso consiste en buscar opciones para invertir este dinero extra, entre las que se encuentran pago de deudas, salud y emprender un nuevo negocio. Esto para poder solventar algunos gastos que han quedado pendientes, como son el pago de colegios, universidades, algunas cuotas o algún alquiler, si en algún caso se está alquilando, poderlo utilizar como una especie de colchón. También lo que se sugiere es, si es posible y si la liquidez lo permite, montar pequeños negocios caseros de alguna entrega de comida o de alguna de las manualidades o alguna habilidad que se tenga y poderlo hacer que el dinero produzca para nosotros y tengamos algunos ingresos adicionales. También se puede utilizar para hacer un chequeo médico, para comprar vitaminas, para comprar los insumos necesarios para poder cumplir con las normas de sanitización. Estas son otras opciones para invertir de forma adecuada este ingreso adicional, al priorizar pagos y necesidades personales y familiares. Y durante esta crisis sanitaria, más de 5,000 guatemaltecos han viajado a Canadá en busca de una oportunidad para generar ingresos a su familia. La pandemia del COVID-19 no ha sido impedimento para que miles de guatemaltecos viajen a Canadá para trabajar en distintos ámbitos. La mayoría de connacionales laboran en granjas agrícolas y otras actividades propias de este sector. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el inicio de la emergencia hasta el pasado 20 de junio, 5,679 guatemaltecos viajaron hacia Canadá tras ser contratados para actividades principalmente agrícolas. El registro de Cancillería da cuenta que el 96.2% de ellos se encuentran en ese país. Esto equivale a 5,466 guatemaltecos y el resto en Estados Unidos, es decir, 213. Tal cifra supera las previsiones de las autoridades de esa cartera, pues para principios de junio se esperaba que el primer semestre cerrara con poco menos de 5,000 connacionales trabajando fuera de nuestras fronteras. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Canadá contrata en su mayoría a hombres, a quienes requiere para el cultivo o empaque de legumbres, verduras en general, fresas, frambuesas, manzanas, tomate, chile, pimiento y pepino. Otros laboran en granjas porcinas, avícolas y de ganado vacuno. En otros sectores se requiere el recurso humano para la construcción y paisajismo. El pago por hora oscila entre los $12.50 canadienses, es decir, 71 quetzales con 52 centavos. Y ante el aviso de que una caravana de migrantes hondureños ingresaría por la frontera de Izabal, se ha incrementado la presencia policial en el lugar. Desde el departamento de Izabal, información muy importante. Un fuerte contingente del Ejército y la Policía Nacional Civil se encuentran en la frontera Corinto-Honduras. Esto porque hoy en la madrugada se supo de que salieron varios grupos de hondureños para Estados Unidos. Y Guatemala será un paso de travesía para que ellos puedan lograr su objetivo. El ejército y la policía se encuentran en ese lugar para regresarlos a su país nuevamente, porque no está permitido el paso de inmigrantes por Guatemala, según la información que se está dando a conocer. Recordemos que en días anteriores nuestras autoridades han capturado en puntos ciegos, específicamente en las áreas montañosas, a varios hondureños, cubanos y nicaragüenses. Un total de 175 personas en los últimos días, las cuales han sido regresadas porque son hondureños y otros han sido llevados a migración porque son de otros países como Cuba y Nicaragua. En este momento, según la última información, a eso de las 3 de la tarde, estos grupos de 50 personas, son de 4 a 5 grupos de 50 personas de hondureños que vienen desde San Pedro Sula, y a eso de las 3 de la tarde aproximadamente estarán queriendo ingresar a nuestro país para utilizarlo como paso y lograr el sueño americano que ellos manifiestan en medio de esta pandemia que estamos sufriendo pues en esta oportunidad. Queremos adelantarles que ya un total de 15 personas han sido detenidas justamente hoy por la mañana en puntos ciegos de la frontera Honduras-Guatemala, específicamente en áreas montañosas. Este es mi informe desde el departamento de Izabal. En cámara, Eduardo Cruz, reporta Carlos Cruz. ¿Cómo van
avanza el proceso judicial de los implicados en realizar una fiesta clandestina? Cuando regresemos de la pausa le daremos todos los detalles. Quédese con Telediario, ya volvemos. Efectivamente, ubicados en el juzgado segundo de primera instancia penal. En este caso se tenía contemplado que a las 10 de la mañana de este martes se llevara a cabo la audiencia de primera declaración en contra de 6 personas vinculadas a la fiesta clandestina que se realizó el pasado 12 de junio en una mueblería de carretera a El Salvador. En este caso, pues es importante destacar que la audiencia fue suspendida y reprogramada para el día jueves a las 8 de la mañana, siempre en este juzgado. De tal manera, es importante destacar que los indicados son Gabriel Esteban Mauricio Recinos Jo, Carmen Coset Leonardo de Recinos y también otros 4 hombres, Roberto Chub Santiago, René Oswaldo Chocho, Abel Armando García Samayoa y Erali Estuardo Márquez. Es importante también destacar que los 5 hombres fueron trasladados hacia Fraijanes 2, mientras son escuchados, y la mujer también fue trasladada hacia Santa Teresa de la zona 18. De tal manera será hasta el jueves a las 8 de la mañana que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración, siempre por este caso de la fiesta clandestina, luego de que se infringieron disposiciones gubernamentales ante el estado de calamidad por el COVID-19 en el territorio guatemalteco. Así que con esa información, en cámara Vilar Martínez, retornamos con ustedes. Gracias, Maybol. Entonces será hasta el próximo jueves a las 8 de la mañana cuando se llevará a cabo esta audiencia de primera declaración para los 6 implicados de haber realizado esta fiesta clandestina. Y los socorristas fueron alertados porque en la zona 1 capitalina fueron encontrados restos humanos en diferentes bolsas plásticas. Las alertas eran insistentes al centro de llamadas de los bomberos municipales. La voz al otro lado del teléfono alertaba sobre un macabro hallazgo. El reporte recibido señala que de varias bolsas abandonadas en la vía pública destilaba sangre. Los vecinos imaginaron lo peor. Tras confirmar la información, los paramédicos llegaron a la 13 calle y 14 avenida A de la zona 1 de la capital. Es un callejón sin salida. Hay un bicitaxi abandonado y en la parte delantera, bultos con rastros de sangre. El callejón está desolado. No hay quien reclame la bicicleta. El miedo y el terror rodea la escena. Los paramédicos con suma precaución proceden a revisar el interior de las bolsas. Las sospechas fueron confirmadas. Dentro de ellas localizaron restos mutilados de una persona. El torso, la cabeza y las extremidades estaban en bolsas y cajas separadas. La policía fue notificada del caso. Más tarde cerraron el callejón y notificaron al Ministerio Público. El sexo de la víctima aún es un misterio. Se cree que fue asesinada en otro sitio y que acá únicamente abandonaron sus restos. Los vecinos en el lugar no se atrevieron a relatar lo que ocurrió previo al hallazgo, pero se supone de manera preliminar que una persona llegó hasta este lugar y abandonó la bicicleta con los bultos. Si se observa con cuidado, la misma tiene un registro. A simple vista se observa que prestaba servicio en el sector. Ahora es deber del Ministerio Público investigar a quién pertenece y si el dueño tiene relación con el sangriento caso. Hay que recordar que en los últimos 5 días es el segundo caso similar reportado. El último ocurrió el pasado viernes cuando los vecinos del barrio Colombia, en la zona 18 de la capital, localizaron restos humanos mutilados en la vía pública. Aún se desconoce si los casos están relacionados, pero lo cierto es que el misterio rodea el caso. La Fiscalía debe descubrir quién está detrás de este inhumano crimen y hay que resaltar que la violencia no descansa ni en tiempos de pandemia. La más reciente estadística compartida por autoridades sanitarias dejaba ver 19 víctimas mortales. Entre ellos se destaca un pequeño de 3 años de edad.
Un total de 165 mujeres y 314 hombres fueron diagnosticados el pasado domingo con COVID-19, para un total de 479 casos. Los datos, según las estadísticas del Ministerio de Salud, corresponden al último domingo. Habrá que esperar la cifra de los contagios del pasado lunes. De los infectados, 349 son vecinos del departamento de Guatemala, convirtiéndolo en la región con más casos en todo el país. Los números arrojan que hay presencia de 12.023 casos. De acuerdo con el nuevo reporte, 19 personas fallecieron a causa del virus, 12 de ellos hombres y 7 mujeres. Resalta el fallecimiento de un niño de apenas 3 años. La información proporcionada, las cifras cuya autenticidad está en entredicho por la auditoría ordenada, está de la siguiente forma: casos confirmados 17.409, casos activos 13.491, recuperados 3.170, fallecidos 746. Si hablamos de la enfermedad por género, según la gráfica compartida, el 62.10% de los casos corresponden a género masculino, el 37.90% corresponde al sexo femenino. Y 3 elementos de bomberos municipales de Antigua Guatemala dieron positivo a la prueba de coronavirus. Por esta razón, hay personas en cuarentena y la estación permanece cerrada. Durante el fin de semana se obtuvieron los resultados de las pruebas de hisopado a las que fueron sometidos integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales de Antigua Guatemala. 3 dieron positivo a COVID-19, están aislados y recibiendo monitoreo médico. Mientras tanto, sus compañeros, allegados y familiares también se encuentran en cuarentena preventiva. La sede central del Cuerpo de Socorro está cerrada y únicamente la mitad trabaja desde San Pedro Las Huertas, Zacatepeques. Casos positivos en el Cuerpo de Bomberos Municipales de la Antigua Guatemala, pero inmediatamente fueron puestos en cuarentena, así como las personas y familias que tuvieron contacto con estas personas. El equipo se partió en 2 partes y hay una estación en San Pedro Las Huertas, la cual presta en este momento los servicios. La estación está cerrada, la número 1, la cual está siendo desinfectada y cumplirá los días establecidos para que vuelva a operar. Así es que pues es un hecho lamentable y hacemos un llamado a la ciudadanía para que se cuide, para que use su mascarilla y respete todas las disposiciones presidenciales. Entre 4 y 5 pruebas de hisopado se realizarían a otros elementos del Cuerpo de Socorro este martes. Los resultados se darán a conocer las próximas horas. Mientras tanto, se encuentran en cuarentena preventiva hasta conocer si son o no portadores del COVID-19. Y mientras tanto, en nuestro país, las lluvias se han intensificado en las últimas horas, provocando incidentes en el departamento de Guatemala y Chiquimula. Los deslizamientos de tierra en los departamentos de Guatemala y Chiquimula fueron la consecuencia de las últimas precipitaciones en el territorio nacional. El primer incidente se registró en el kilómetro 112 de la ruta CA10, jurisdicción de Concepción Las Minas, Chiquimula. El derrumbe bloqueó un carril y autoridades trabajaron en la limpieza de la carretera. Sin embargo, varias familias resultaron afectadas con un incidente de este tipo en Chinautla. Las personas se evacuaron de forma inmediata. También tuvimos el reporte de unos derrumbes que afectaron a personas, a las comunidades en el área de los Encinitos en Chinautla, acá en el departamento de Guatemala. Estamos hablando de 2 viviendas con daños y 13 personas afectadas, quienes se refugiaron con algunos vecinos cercanos. Durante los primeros 2 meses de la temporada de lluvias se han registrado 504 incidentes en el territorio nacional. Al menos 781.419 personas han sido impactadas. Además, 11 han fallecido, 5 a causa de las tormentas Amanda y Cristóbal. La mayor cantidad de incidentes que hemos tenido asociados siempre a temporada de lluvias. Hasta este momento la mayor cantidad ha sido por inundaciones. Estamos hablando de 154 inundaciones que se han registrado en el país. Derrumbes, 103 derrumbes hemos tenido y se han contabilizado hasta este momento, y problemas por fuertes vientos, incidentes en donde se han presentado daños en los techos de viviendas o algunos árboles que han caído
detenido y han afectado algunas viviendas. Estamos hablando hasta este momento de 95 emergencias como tal. Durante el 2019 fueron 388 los incidentes que registró Conred. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el año pasado no hubo influencia de ninguna tormenta tropical en Guatemala. Pero en Chiquimula, pobladores también se encuentran afectados, ya que esta temporada de lluvia ha dañado la infraestructura de un puente. Vea usted. Más de 12 comunidades de la parte alta de la cabecera departamental de Chiquimula, en jurisdicción de la aldea San Esteban hacia la Hacienda del Santo, mantienen dificultad para transitar debido a que las fuertes lluvias que azotaron la región en los últimos días impide el paso de los vehículos. Incluso una de las bases de un puente en construcción fue arrancada por la corriente del río Chutaque. Vecinos del lugar solicitan a las autoridades municipales continuar con la construcción del puente, ya que desde hace más de un año la obra se mantiene sin ejecución. Estamos por la situación del puente, que ya hace un año que no se trabaja este puente, ya son 4 muros que hay y hay más arriba de otras 2 que también ya no se siguió trabajando. Queremos que las autoridades nos tomen en cuenta de seguir ese puente que nos afecta por este invierno y más por la pandemia que nos está azotando. Agricultores y productores de la zona manifestaron su preocupación por la falta del puente, ya que impide el transporte de productos hacia la ciudad, quedando la movilidad únicamente por un puente de hamaca que afortunadamente conserva bien su estructura. 4 meses al año. El calvario empieza el 15 de mayo y termina el 15 de noviembre. A puro hombro. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Ahí lo tiene usted, son daños que se han suscitado en diferentes departamentos por la época lluviosa. Pero a través de la tabla vamos a verificar qué es lo que está ocurriendo a datos generales en todo el territorio nacional. Así que préstele atención a esta información, porque los incidentes en el departamento de fallecidos por las lluvias, ya se registran 11 personas que murieron en nuestro país a causa del invierno 2020. También se han provocado derrumbes en San Marcos, tenemos uno a la vista. El colapso de una pared, que esto ocurrió en Zacapa. También tenemos el colapso de una pared en Chiquimula. Esto provocado por la tormenta Amanda y Cristóbal. Estos son algunos datos significativos de lo que está ocurriendo con la... de agua ha provocado el fallecimiento de una persona y esto ocurrió a consecuencia de la tormenta tropical Amanda y también Cristóbal. Una persona ha fallecido en Quiché como consecuencia de un derrumbe. En El Progreso también una persona falleció como consecuencia de un derrumbe. En Quetzaltenango, un árbol provocó la muerte de una persona durante la temporada de la tormenta tropical de Amanda y Cristóbal, mientras que en Guatemala 3 personas perdieron la vida como consecuencia de la corriente que ocurre por la temporada de lluvia que hace que crezcan los fluyentes, los ríos. Esto hace un total de 11 personas que han perdido la vida durante la temporada de invierno 2020. Vamos a la pausa. Siguen las noticias. Cuando regresemos, por favor, no se despegue de Telediario. Seguimos con más información porque lamentablemente la violencia sigue cobrando víctimas en nuestro país. Hace pocos minutos se acaba de reportar un ataque armado, el cual ocurrió en Amatitlán. La consecuencia ha dejado a una persona fallecida. Esto ocurrió en la calzada Aciole en Amatitlán. Al parecer, la víctima se encontraba a bordo de una camioneta tipo agrícola de color negro. Usted puede verla en pantalla cuando recibió este ataque armado. Al lugar se presentaron bomberos voluntarios, pero lamentablemente ya la persona no tenía signos vitales. De tal cuenta, en este momento se encuentran a la espera de que puedan llegar personal del Ministerio Público para realizar la investigación correspondiente en esta escena del crimen que ha quedado en la calzada Aciole en Amatitlán. Vamos a un enlace con los anunciantes y pronto regresamos con más información. Por favor, quédese con Telediario.